Hay vida para todos. Hay vida en la ciudad. Es tiempo de anunciar, es tiempo de buscar, es tiempo de decir que hay vida, hay esperanza, hay una salida. Jesús es vida para todos. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Tuya es la gloria. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias a este equipo de adoradores que nos tiene desde temprano disfrutando de la presencia del Señor. Gracias, gracias a cada uno. Buen día, ¿cómo están? A muchos de ustedes todavía no los pude saludar. Bienvenidos a Vida para Todos. Bienvenidos a los que quizás se unen hoy a la transmisión. Hoy vamos a estar orando especialmente por nuestra pastora Lula, que hoy no está, que hoy nos mira por televisión. Bienvenida, Lulita, que hoy estés descansando, está muy bien, para que podamos disfrutarte mucho tiempo. Amén. Bueno, ¿cómo están? Ha sido un fin de semana impresionante, como una carrera impresionante, porque empezamos con la vigilia el viernes y estuvimos aquí hasta las 12:30, 1 de la mañana, disfrutando realmente de un tiempo de oración muy, muy especial, de un tiempo de unidad y de comunión muy especial. Así que yo le agradezco a Cristina y a Juan Carlos por haber preparado ese tiempo tan especial y haberlo compartido con nosotros. Gracias, muchas gracias. Esperamos más, porque se abrió un panorama que es muy lindo. Y continuamos con Exploradores a la mañana, a la tarde estuvimos las mujeres de Vida para Todos y a la noche los jóvenes. Y hoy, esta mañana, estamos aquí todos juntos alabando al Señor Jesús. Y te bendigo por eso, vas a ser bendecido por eso. Hoy quiero compartir con vos una palabra que viene resonando en mi corazón desde hace un tiempo. Y todas las semanas iba el Señor como añadiendo cosas y confirmando cosas. En la vigilia, cuando Cristina habló de que desde la unidad del cuerpo vamos a estar creciendo, unidos, manteniéndonos unidos, es desde ahí, desde donde vamos a crecer. Confirmó un poco más lo que yo hoy voy a compartir. Este sermón que el Señor me iba confirmando tiene dos partes. La primera es para todos nosotros que hoy estamos acá. Y quizás los que están allá atrás, los animo a que se vengan a sentar un poco más adelante. Como que todos formamos parte de este rebaño del Señor. Hoy el tema del que vamos a hablar es en el rebaño de ovejas. Todos nosotros que estamos aquí somos parte del rebaño del Señor, ¿sí? Y quizás si esta es tu primera vez aquí en la iglesia o tu primera visita y no has recibido al Señor Jesús, te animo a que lo hagas, a que abras tu corazón y le digas: Jesús, vení, perdóname, quiero entablar una relación contigo de acá por la eternidad. Porque con amor eterno, como dice aquello, nos ha amado. Si hiciste esta oración porque es tu primera vez en la iglesia, gloria a Dios, desde hoy. Pero todos los que formamos parte hace mucho de este rebaño del Señor, para este grupo tan precioso es la palabra en parte de hoy. Somos todos ovejas de su redil, de su rebaño, protegidas dentro de una congregación. Cristina compartía con nosotros que estando dentro del cuerpo funcionamos
cada uno aportando desde lo que el Señor puso en tu corazón, en tus manos. Porque somos parte de un mismo cuerpo, somos parte de este rebaño. Y si quieren, ahí está la primera foto que yo voy a compartir con ustedes. Ese es el rebaño del que estoy hablando. Un rebaño que tiene un buen pastor. Es el Señor Jesucristo. Dice Juan capítulo 10, quiero que me acompañes a Juan 10. Juan 10, del 1 al 5, dice así: de cierto les digo, el ladrón y el salteador es el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que se trepa por alguna otra parte. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este, el portero, le abre y las ovejas oyen su voz. Y él llama a las ovejas por su nombre y las saca. Y una vez que ha sacado a todas sus ovejas, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo siguen, sino que huyen de él porque no conocen la voz de gente extraña. Y el verso 14 dice el Señor Jesús, hablando de él mismo: yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Y ellas me conocen a mí. Qué hermosa palabra, qué hermosa palabra. Dice el Salmo 95, 5, 6 y 7, vengan y rindámosle adoración, arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador. Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, somos las ovejas de su mano. Somos las ovejas de su mano. No por nada el Señor nos pide que nos congreguemos, que nos aunemos, que estemos juntos, que la unidad no la tomemos livianamente, que la unidad es algo precioso y es algo que le pertenece a los hijos de Dios. Y es algo que nos va a mantener en esta carrera que debemos llevar hasta que Él nos venga a buscar. Esta palabra que leímos en Juan 10, tiene una enseñanza impresionante. En primer lugar, el Señor, nuestro pastor, dice que nos saca, nos rescata para llevarnos a donde hay buenos pastos. Eso hizo el Señor con tu vida, te rescató, te sacó de la mugre y te aunó a un redil muy especial, a un rebaño muy especial, que Él mismo cuida. El Dios creador, todopoderoso, Él mismo tiene cuidado de nosotros. Él nos saca, el Salmo 23 lo afirma, dice, en campos de verdes pastos me hace descansar. Hoy esa palabra es para vos. Hoy el Señor quiere que descanses en la congregación donde hay buenos pastos. Llegaste a este lugar, aquí hay palabra del Señor. Descansá, deja la mochila atrás, deja a los pies de Cristo tus preocupaciones y déjate cuidar por este buen pastor que nos tiene congregados aquí. Descansá. El Señor quiere cuidarte, guardarte. Pero a veces nuestro orgullo se interpone, nuestras fuerzas se interponen. El buen pastor tiene cuidado de vos y de mí, porque somos sus ovejitas queridas. ¿Todavía esa foto no? Déjame la primera nomás. En segundo lugar, esta palabra nos dice que como nuestro buen pastor va adelante guiándonos,
Va adelante guiándonos. ¿Sí? El Salmo 23 lo dice, y me guía por el camino correcto. Ahí va el Señor, marcando el camino, siendo luz para cada uno de nosotros. Y mientras nos quedemos unidos, mientras estemos congregados en un solo lugar y siendo parte de su cuerpo, ahí el Señor tiene cuidado y te guarda. Porque el que te guarda es también el hermano que está a tu lado viviendo cosas en la misma carrera, con la misma fe. Y el Señor usa a tu hermano para darte el abrazo que necesitas, para darte el consejo que necesitas, para levantarte, para tomar tu mano, para animarte, para afirmarte, para fortalecerte. Así es el cuerpo de Cristo, así de maravilloso es el cuerpo de Cristo. Así que quiero que descanses hoy en la presencia del Señor. Respira en la presencia del Señor. Sos ovejita muy preciada de su rebaño. Y por vos, ese buen pastor dio la vida. En tercer lugar, esta palabra nos enseña algo muy, muy hermoso. Dice también el Salmo 23 que llega la noche, ¿no? Que en el valle de sombras el pastor no abandona sus ovejas. Y yo estaba mirando algunos videitos en las redes y algo muy curioso me llamó la atención de uno de los que vi. Durante el día el pastor va delante de las ovejas y las ovejas lo siguen porque lo están mirando y siguen al pastor. Caminan. A donde vaya el pastor, ellas van. Pero cae la tarde, la tardecita, se va oscureciendo y las ovejas, que son medio miedosas, un poco se detienen y el pastor en ese momento, en lugar de ir adelante, se pone en medio de ellas y se acerca a ellas y está rodeada de todas sus ovejas y siguen caminando. Aún en el valle de sombra de muerte, aún en el valle de oscuridad. Así es nuestro Dios. Cuanto más oscura esté tu situación, cuanto más oscura esté la situación del rebaño, más cerca está nuestro Dios. Más cerca está nuestro Dios. Aunque a veces el enemigo te haga ver que no es así, es así. Eso hace el buen pastor. Cuando cae la noche y nosotros tenemos miedo, ahí está más cerca tu buen pastor. Y eso es algo para celebrar, eso es algo para recordar, eso es algo que quiero que te lleves impreso en tu corazón. Porque cuando estés en ese valle de sombra de muerto, quiero que te acuerdes de que el buen pastor está aún más cerca tuyo. Se acercó a vos para que tu miedo no te detenga. Amén. Amén. Camina aún más cerca para que no nos detengamos, para que ese miedo no nos acobarde. Y aunque entendamos esto de que somos un cuerpo, de que caminamos juntos, de que nos levantamos unos a otros, aunque entendamos y gocemos de este privilegio que es ser parte de su rebaño, pueden ocurrir cosas, pueden venir situaciones peligrosas para el cuerpo de Cristo. Ya no para uno, para el cuerpo estoy hablando. Situaciones que nos detengan, o situaciones que nos hagan dudar, situaciones que golpeen nuestra fe, situaciones en las que digamos,
empecemos a dudar, empecemos a preguntarnos unas a otras, porque las ovejas son así. Somos así. Somos animales miedosos. Personas miedosas. No, animales no. Y cuando suceden estas cuestiones, estas situaciones peligrosas, sucede algo también dentro del rebaño, algo muy especial. El buen pastor, Jesús, elige dentro del rebaño a una persona, a una oveja, la toma de la lana del lomo, y cuando hay un puente que cruzar, cuando hay un arroyo que cruzar, cuando hay una situación en la que las ovejas se preguntan, ¿y ahora qué hacemos? ¿Para dónde vamos? El Señor agarra a esa oveja y la empuja un poco, la saca del medio del rebaño, la empuja un poco y la hace caminar delante del todo el resto. ¿Por qué hace eso? Porque la oveja es seguidora, porque somos seguidores, necesitamos seguir a alguien. Seguimos al buen pastor, pero aquí en la tierra el Señor ha puesto delante nuestro gente que es punta de lanza. Y a veces necesita empujar a una oveja primero, para animarla, para que abra el camino, para que el resto deje de dudar y siga. Es algo maravilloso. Es algo maravilloso. Y esta gente que es punta de lanza, que el Señor no se equivoca en elegir. Y si a veces tenés dudas, si tenés que seguir a tu líder o al pastor de la congregación, solo fíjate en el fruto que tenga. Esa va a ser la respuesta. Fíjate en el fruto que tengan. Si hay fruto digno de alabanza del Señor, ahí estás en buen lugar. Seguí caminando, no dudes. Seguí apoyando a la congregación, seguí siendo parte del redil. Seguí siendo parte, no te desunas, no te apartes. Esta gente que es punta de lanza simboliza un liderazgo que Dios le da a ciertas personas. Y esa gente tiene una fe proactiva, esa gente tiene una fe que va a hacer que el resto también avance. Es glorioso. Le damos la gloria a Dios porque esos son sus planes. Y esa gente que obedece a Dios abre un camino en propósitos espirituales o en batallas que el rebaño tenga que librar. Y ese liderazgo pastoral, ese liderazgo de personas entre nosotros, es de suma importancia. Es de suma importancia este ministerio que el Señor estableció en medio nuestro, pastores en medio nuestro. Gente con ánimo pastoral que pastorea grupos de conexión, que pastorea a los niños, que pastorea a los jóvenes. Es de suma importancia. Mirá lo que dice Proverbios 27-23. Y esta es una palabra para los pastores o para aquellos que tienen un corazón pastoral, aunque no estén nombrados. Dice, mantente atento al estado de tus ovejas, cuida bien a tus rebaños. ¡Wow! Esto es para nosotros, pastores. Mantente atento al estado de tus ovejas, cuida bien a tus rebaños, porque el Señor nos va a pedir cuentas, eso sí. Administremos muy bien todo lo que el Señor ponga en nuestras manos. Tengamos cuidado de cada una de nuestras ovejas. ¿Tenés un grupo de conexión pequeño en tu casa? Tené cuidado de cada uno de ellos. ¿Te falta uno? Mensajito, llamado, ánimo. Vamos, nos reunimos la semana que viene. Se reúnen los jueves los hombres acá, ánimo, vamos.
aquí están para levantarse los unos a los otros, parte del rebaño del Señor. Parte del rebaño del Señor. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Qué hermoso cómo el Señor tiene cuidado de todo. De todo, de cada detalle. Por eso es tan importante orar por nuestros pastores, porque el Señor los ha puesto en un lugar de mucha carga. Por eso es importante orar por nuestros líderes, porque seguimos siendo de carne y hueso, nos cansamos. Pero en las fuerzas del Señor, ahí estamos, en las fuerzas del Señor, con su Espíritu, sabiendo que el buen pastor sigue siendo Él. Y a Él seguimos, ¿sí? A Él seguimos. Ahora, hay una segunda parte de esta enseñanza, que ya no sería para nosotros que estamos aquí reunidos, congregados, sabiendo que el Señor tiene cuidado de nosotros, sabiendo que el hermano que está al lado mío tiene cuidado de mí, que el que se reúne durante la semana tiene cuidado de mí. Sabe quizás alguno de mis pormenores si están orando por mí. Esto ya no es para nosotros, esto es para aquel que en algún punto de ese caminar atrás del buen pastor se quedó entretenida, se quedó por allá confundida, se apartó porque pensó que estaba mejor aquello y se perdió. Muchos son ellos. Y seguramente tendrás dentro de tu familia o dentro de tus amigos o dentro de tu corazón mucha gente que está en esa situación, que quizás está muy lejos ahora del Señor, que extravió el camino, que se quedó entretenida por ahí, que pensó que era mejor estar por allá, mientras el buen pastor nos estaba llevando para este lugar. Eso puede suceder, sucede, de hecho sucede, ¿no? Y Satanás, vestido de oveja, pero siendo lobo, los aparta de la manada, aparta a ciertas ovejas de la manada. Y cega sus ojos para que ya no vean dónde están todos, a dónde se fueron, dónde están, dónde está el resto. Y los aleja tanto que ya la voz del pastor, del buen pastor, no la escuchan. Hoy yo puedo estar a los gritos acá, pero la gente en la otra cuadra no me escucha. Por eso hoy acá, dentro de la congregación, recibimos palabra, estamos en este oasis que el Señor permite que tengamos, pero el de la otra cuadra no escucha. El que está en casa no me escucha, porque está lejos del Señor, porque está lejos del Señor, ya no puede escuchar la voz de su buen pastor. No, decía la palabra en Juan que ellas escuchan mi voz y me reconocen. Si no están reconociendo al Señor Jesús es porque no pueden escuchar su voz. Ya no la escuchan, se alejaron mucho, se quedaron por allá. Y de repente esas ovejas están solas, ¿no? Se sienten solas, se ven solas. Lucas 15, del 4 al 7, nos habla de esto. Si quieres buscar Lucas 15, del 4 al 7. Y ahora sí vamos a poner la foto donde está el pastor levantando a una de sus ovejas, la número 3 creo que era. Dice Lucas 4, ¿quién de ustedes,
Si tiene 100 ovejas y pierde una, solo una de ellas, ¿no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra gozoso, la pone sobre sus hombros y al llegar a su casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Y hay dos cosas muy puntuales que dice esta palabra. Primero dice el pastor que tiene 100 y una se le fue y deja a estas 99, nos deja a nosotros, que somos las 99, en el desierto, dice ahí. En el desierto, no en cualquier lugar. No es un lindo lugar el desierto, pero aún en el desierto nos deja con esta gloriosa unidad de la que hablábamos el viernes. En la unidad del espíritu, en la unidad del cuerpo, ahí protegidas las unas de las otras, orando unos por otros, preguntándonos si estamos todos bien, si estamos todos yendo para el mismo lugar. Porque las 99 estamos en el desierto, pero estamos juntas. Y además estamos con la promesa de que el pastor volverá, porque fue a buscar a una, pero va a volver para estar todos juntos de nuevo. Y eso supone tener confianza en lo que el pastor fue a hacer. Confiar en que está bien que nos haya dejado por un tiempito solos para ir a buscar a alguien que está más necesitado que mí, que yo. Mucho más necesitado que yo. Por eso los caprichitos nos tenemos que sacar de encima. Y pensemos en el que está alejado del Señor y no puede escuchar su voz porque está muy lejos. Y necesita que el pastor se acerque y la vuelva a traer. Supone una confianza en lo que el pastor decide hacer, el buen pastor decide hacer. Supone mucho amor de nuestra parte por ese prójimo, por esa ovejita. Necesitamos llorar más con los que lloran, porque están solos. Necesitamos ser mucho más compasivos con aquel que se perdió. Necesitamos escuchar mucho más atentamente a lo que está viviendo para poder yo entonces presentarle el Evangelio nuevamente. Dice también la palabra ahí que va tras la que se perdió por puro amor, porque la ama y porque no quiere que nadie se pierda. Que todos los que el Padre tiene en su corazón, todos ellos el Señor Jesús reúna. Todos. ¿Y saben por qué puede ir esa persona a buscar al que está perdido? Porque sabe muy bien cuál es su identidad en Cristo. Porque sabe muy bien que la influencia, que el lugar oscuro donde está aquella oveja no lo va a influenciar a él, sino que todo lo contrario, él va a ir y la va a sacar de donde está y la va a volver a traer. Pero para eso se necesita estar muy bien plantado en el Señor, muy bien plantado en la palabra, para que esa influencia no te deje a vos allá y ya sean dos. ¿Se entiende? Porque ahora el Señor Jesús nos manda a nosotros. Ese sos vos que muy probablemente tengas que ir a buscar a uno de tus hijos, que muy probablemente tengas que ir a buscar a un vecino o a alguien que trabaja con vos o a alguien que el Señor te presente un día.
en la identidad que el Señor te dio, plantado en su autoridad, es que vamos a ir a buscar a aquellos que se han perdido. No queremos más ovejas perdidas. Entonces, en esta congregación es donde tenemos que mantener la unidad, crecer en nuestra fe, hacer que nuestra autoridad sea la que el Señor Jesús nos dio, no la nuestra, la que el Señor Jesús nos dio, y desde ahí ir a buscar a la perdida. Y no parar hasta encontrarla. Dice la palabra ahí que no paró el pastor hasta que la encontró. Y cuando la encontró, fiesta. Se celebra, fiesta. En los cielos, acá, donde sea. Porque hay más fiesta en los cielos por alguien que se arrepiente que por los que ya estamos acá, que ya estamos celebrando. Ya estamos celebrando, nosotros ya tenemos todo en el Señor. Pero aquel que necesita porque se perdió, se alejó, no puede escuchar la voz del pastor, tiene tanta confusión. A ese hay que ir con mucho amor, con una porción extra de amor y acercarse. Ahí vamos a tener que dejar de juzgar en dónde está, en qué se metió, por qué se fue. Eso no importa. Importa el poder del Evangelio. Importa el amor con que Cristo los amó y los ama. Es una figura muy fuerte esta de las 99, la una. Muy fuerte. Y nos pone en un lugar a nosotros de un enorme privilegio por poder reunirnos aquí y adorar a nuestro Dios y agradecerle por tanto que ha hecho por nosotros. Pero también nos pone en un lugar de una responsabilidad enorme. Porque ahí vamos, ahí tenemos que ir, ¿no? Para ser totalmente empáticos, poder ponernos en el lugar del otro, en el sufrimiento que está pasando el otro. Y dejar que el Espíritu Santo me dé una palabra, 2 palabras, no sé, no un sermón entero, porque no te van a escuchar. No pueden escuchar la voz del pastor. No pueden ver. El enemigo los tiene cegados, los tiene apartados. Entonces, para eso hay que orar mucho, hay que irrumpir en lo espiritual y quizás decir algunas palabras. Tu testimonio va a hablar muchísimo. Tu amor va a hablar muchísimo. Tenemos que acercarnos a todos ellos, a esa ovejita perdida, acercarnos primero, ¿no? Y como ovejita perdida quizás esté sucia, quizás esté temblando, quizás tenga hambre, sed. Y ahí empezar a proveer para él, para ella. Para que en algún momento empiece a reconocer la voz del pastor. Yo esta voz la conozco. Alguna vez oí hablar de él. Y cuando empiece a reconocer la voz del buen pastor y los ojos se le vuelvan a abrir, ahí puede ser el tiempo de que la vuelvas a traer al rebaño, a la congregación. Y sucederá, en el nombre de Jesús, sucederá. Por todos los que vos tenés en tu corazón, por toda la gente que vos estás orando. No me voy a olvidar nunca de toda esa gente que teníamos escrita en esos papeles. Muchos de ellos son esas ovejitas que están por ahí. Probablemente hayan intentado volver, pero no pueden. No saben dónde buscar. Vos tenés que ser la respuesta para ellos. Yo tengo que ser la respuesta para ellos.
Dice Mateo 10:16, tengan ustedes en cuenta que los estoy enviando como ovejas en medio de lobos. Así que sean prudentes o astutos como serpientes y sencillos como palomas. Así nos dice el Señor, que nos cuidemos. Por eso digo que tenemos que tener nuestra identidad bien marcada, plantada, establecida en el Señor. ¿Sí? Para que seamos astutos, porque nos vamos a enfrentar a un espíritu distinto al que manejamos aquí. Nos vamos a enfrentar a quizás respuestas que no esperemos, a preguntas que no sepamos ni cómo contestar. Nos vamos a enfrentar al mundo. Pero ahí el Señor nos pide que seamos astutos, que seamos prudentes. Pero también nos dice que seamos sencillos como palomas, que presentemos el Evangelio de manera sencilla. Por eso digo 2 o 3 palabras, no un sermón entero. Presentemos el Evangelio como es, sencillo. Presentemos a Jesús, sencillo y todopoderoso. Porque probablemente en esa oscuridad en la que estén, en algún momento, se den cuenta de que en esa soledad, con esa carga, con ese alejamiento del que son responsables, no puedan seguir, no estén encontrando la salida. Y su espíritu quiere conectar con el Señor, porque eso anhela nuestro corazón. Esa parte espiritual con el que el Señor nos creó, siempre anhela conectar con su Creador. Pero tienen los ojos cegados y tienen esa lejanía que no los deja escuchar la voz del pastor. Y el Señor nos envía a buscar a esa ovejita, que se distrajo y está lejos y ya no reconoce la voz de su pastor. Por eso tenemos que ir en el nombre del Señor, que es nuestro buen pastor. Por eso tenemos que ser llenos de su espíritu, ir con las palabras que Él nos dé, porque deben reconocer en mí su voz. ¿Se entiende? Deben reconocer en mí su amor. Deben reconocer en mí su rescate. Deben reconocer en mí el amor del Padre que quiere abrazarnos a todos, que quiere que vengamos a ser parte de esa unidad. Y en esa unidad cuidarnos más, abrazarnos más, contenernos más. Así funciona el cuerpo de Cristo. Y esa es la tarea que cada uno de nosotros tenemos. ¿Tenés a alguien en tu casa o cercano a tu casa que esté un poquito alejado? Levantá la mano si es así. Bueno, hay mucha tarea para hacer, porque vi muchísimas manos. Pero gloria a Dios por eso, porque estamos a tiempo. El Señor retarda su venida, porque hay muchos todavía que necesitan ser encendidos, que se necesitan ser acercados, que necesitan ser abrazados, que necesitan otra vez reconocer la voz del pastor, del buen pastor, y volver a comunicarse con el rebaño. Esto de que el Señor se retarde no es un capricho, es por ellos. Nosotros estamos cuidados. Es por ellos. Entonces, además de emocionarte esta mañana, quiero que te lleves esa carga en el corazón. Vos podés descansar en el Señor, pero hay otro
que no tiene descanso, su alma no tiene descanso. Piensa mal, actúa mal, decide mal, porque no tiene a la voz del buen pastor hablándole, no la reconoce. Entonces, iglesia, yo hoy te pido que te pongas de pie, que abraces esta carga, no ya por tu vida. Vos y yo estamos cuidados por el buen pastor y por nuestros líderes, nuestros pastores aquí en esta sede, aquí en Alem. Estamos cuidados. Pero quiero que te pongas de pie y oremos y nos enviemos en el nombre de Jesús a alcanzar a esa personita que tenés en tu corazón, a esa persona cercana a tu vida, a esa persona que amás con todo tu ser, porque probablemente sea un hijo tuyo, o tu esposo, o alguien muy cercano. Y te duele lo que está viviendo y las decisiones que toma. Pero vamos, iglesia, sigamos creyendo en lo que el Señor quiere hacer con nuestra vida ahora. Sigamos creyendo en el poder del Evangelio, en el poder de su palabra. Hablemosle con palabras del Evangelio para que aquel que está lejos empiece a reconocer la voz del buen pastor. Esta semana te tenés que buscar ese tiempito para hablar con esa persona, para mandarle un mensajito, para hacer algo, la estrategia que el Señor te dé. Si querés empezar orando, mucho mejor. Oramos, oramos. Señor, gracias. Abba, Padre, gracias. Gracias porque sos nuestro Padre, porque nos amás con amor eterno, con un amor delicado, porque nos das buen pasto, porque nos guardás en la noche, porque nos guardás de día, porque no descansás, para que cada uno de nosotros no pierda el rumbo, para que cada uno de nosotros mantenga esta unidad. Pero Señor, hoy dame esas fuerzas, dame esa estrategia, dame esas palabras que necesito decirle a esta persona que hoy no te puede escuchar, que hoy se alejó, no importa por qué razón, pero están en tu corazón. Que pueda ser yo ese puente para volver a traerla al rebaño. Que pueda ser yo usado por tu Espíritu Santo para volverlo a traer. Para que vuelva a reconocer tu voz. Señor, úsame con poder. Tu evangelio es un evangelio de poder. Me salvó a mí. Es un evangelio de poder. Vos lo podés hacer con algún otro. Hacelo a través mío, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, decidimos salir de este lugar y tomar este compromiso enorme que pones en nuestro corazón, de acercarnos a aquel que tú tengas en tu corazón. Señor, que pueda tener este encuentro personal con ellos, esta semana, este tiempo, que no pase mucho más tiempo, Señor. Señor, guardanos en esa salida y guardanos en la entrada. Guardanos cuando vayamos a buscar a alguien. Guardanos de esa influencia, guardanos de lo que podamos ver, de lo que podamos escuchar. Guardanos de juzgar, guardanos, Señor, de decir palabras que vengan del enemigo, Señor, que los aleje aún más. Guardanos de todo eso, Señor. Y guardanos en la entrada, porque traeremos el fruto, porque traeremos a más y más
que están en tu corazón. Porque, Señor, esta oración no volverá vacía. Esta palabra, Señor, no vuelve vacía. Está en tu corazón. Ha sido dicha desde tu corazón, Señor. Y, Señor, será puesta en obra desde tu corazón, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Bendecimos este tiempo. Bendecimos este tiempo. Aquí en la iglesia. Envíanos con poder. Envíanos con poder. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús, al buen pastor que tiene esos planes geniales que te va a usar esta semana. No te sorprendas de que aparezca alguien en tu casa buscando una palabra. No te sorprendas que te llame alguien que hace mucho que no te llama. No te sorprendas, es el Señor que va a provocar esos encuentros divinos. Prepárate. Qué lindo va a ser verte tu sonrisa cuando me vengas a decir: mi hijo está volviendo, mi hija está volviendo. Espero esos testimonios. Espero en el Señor que cada uno de nosotros juntemos ese fruto para la gloria de Él. Amén. Amén. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible. Hay vida para todos. Hay vida en la ciudad. Es tiempo de anunciar, es tiempo de buscar, es tiempo de